Vale. Bueno, buenos días. Presento a Javi para los que no lo conozcáis. Javi está ahora de investigador postdoctoral en el grupo y Javi es nuestro mayor experto en informática que tenemos. Él es doctor en informática, ¿se llama así? ¿O en informática y automática. Informática y automática. Y nada, lleva con nosotros ya casi 2 años, ¿verdad? Y nos va a contar algo que es una de las cosas en las que estamos interesados en desarrollar un poco en el grupo, que es las aplicaciones de todo esto de inteligencia artificial a la física que hacemos nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Muy bien. Bueno, pues la charla la hemos llamado Deep Learning y generación de armónicos. Pero bueno, yo como informático os voy a hablar más de la parte de Deep Learning, porque entiendo que de generación de armónicos ya tendréis bastante más conocimiento que yo. ¿Vale? Empezamos. Pues esto, empezamos bien. Con la tecla de la gesta, Ahora, vale. Bueno, primero, antes de nada, vamos a encuadrar dónde estaría el Deep Learning, ¿no? Y el Deep Learning es un subconjunto de técnicas dentro de lo que sería el Machine Learning, y el Machine Learning sería un subconjunto a su vez de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que tratamos de hacer son programas o algoritmos que puedan comportarse de alguna manera como un humano, ¿no? Esto es muy relativo, ¿no? No está muy claro lo que se puede considerar inteligencia artificial y lo que no, pero bueno, cuando intuitivamente pensamos que un programa tiene un comportamiento parecido a un humano, pues llamamos a ese programa inteligencia artificial, ¿no? Clásicamente esto no viene de ahora, sino que esto existe hace ya más de 50 años. Y bueno, los primeros sistemas de inteligencia artificial, pues uno de los primeros podríamos considerar los sistemas expertos, ¿no? Sistemas expertos era que se cogía un experto. Ese experto, por ejemplo, digamos un médico, ese experto definía un conjunto de reglas, ¿no? Y decía, pues si el paciente tiene fiebre y el paciente tiene tos, puede tener esto. Si el paciente le ha pasado esto, puede tener esta otra cosa. En base a eso se generaba una especie de base de datos con cientos de reglas y el programa simplemente, cuando llega un paciente, pues veía los síntomas que tenía, aplicaba todas las reglas y nos daba una predicción, ¿no? Una cosa parece bastante básica, pero bueno, puede ser muy útil porque un humano es más difícil que tenga cientos o miles de reglas en la cabeza. Entonces así aprovechamos la experiencia de un experto humano para meterla en un ordenador. Esto tiene la ventaja, por ejemplo, de que el ordenador, además de darnos una solución, nos puede explicar por qué ha dado esa solución. Puede decir, bueno, pues yo creo que el paciente tiene esto, he aplicado esta regla y esta. Bueno, según fue avanzando sobre todo bueno, la potencia de cálculo de los ordenadores y demás, pues ya se empezó a utilizar más el Machine Learning, ¿no? Que es que las máquinas puedan aprender en base a una serie de datos de prueba, ¿no? Para esto hace falta ya más poder de computación, más almacenamiento y demás. Un ejemplo de esto, estas técnicas suelen ser, por lo general, técnicas estadísticas, ¿no? Por poner un ejemplo, podría ser en localización, en interiores con la red Wi-Fi. En cada punto de un edificio vamos a tener distintas señales de la Wi-Fi y los puntos de acceso. Entonces podemos coger un robot o desplazarnos con un móvil o algo así y ir obteniendo datos sobre la potencia de la señal de cada punto de acceso en distintas partes del edificio. Con eso pues, obtenemos un montón de datos y podemos hacer un mapa de probabilidad, pasárselo a un ordenador y eso pues, entraría dentro de esta parte, Machine Learning. Suele hacer con técnicas estadísticas, como bueno, redes bayesianas o cosas así. Un subconjunto del Machine Learning sería ya el Deep Learning, que se centra específicamente en hacer esto, pero con redes neuronales. Ahora vamos a ver qué es esto de las redes neuronales. Entonces, se caracteriza porque vamos a necesitar un montón de datos para entrenar la red. Una vez entrenada, nos va a dar una solución de una forma muy rápida. Va a ser un poco más oscura que la inteligencia artificial que hablábamos, los sistemas expertos, porque no nos va a explicar muy bien por qué nos da la solución, simplemente va a captar el conocimiento que hay en esos datos y nos va a dar una solución, pero digamos que no nos lo va a explicar. Hoy en día, como esto necesita bastante potencia de cálculo para entrenar este tipo de redes, y bueno, como han surgido las GPUs, hoy en día nuestros móviles incluso tienen chips dedicados a hacer este tipo de cálculos, pues está muy de moda, digamos, y se utilizan estas técnicas
para reconocimiento de voz, de imágenes y un montón de aplicaciones. Esto ahora mismo se usa muchísimo. Vale, pues las redes neuronales, para que lo entendáis, se construyen a partir de neuronas artificiales, ¿no? Y las neuronas artificiales pues, se modelan de alguna manera emulando lo que sería una neurona natural. Este es el dibujo que hemos visto seguramente muchas veces, una neurona natural que tiene las dendritas, el axón, las dendritas, el soma, el axón, y por aquí entrarían impulsos eléctricos, se procesan de alguna manera, y pues el axón, ¿sabe? La salida de las neuronas que va a las dendritas de otras neuronas, ¿no? A una o a varias se pueden combinar como, digamos, como se quiera. Bien, pues esto matemáticamente se modela de esta manera. Tenemos aquí las entradas y tenemos una serie de pesos, que son parámetros configurables, ¿no? Que nos van a ponderar las entradas. Después vamos a tener aquí lo que se llama la función de transferencia, que nos va a combinar todas las entradas y nos va a dar una única salida, ¿no? Directamente hay un sumatorio aquí porque esa función de transferencia suele ser un sumatorio directamente, ¿vale? De aquí obtenemos un número que va a una siguiente fase que se llama la función de activación, ¿vale? La función de activación toma la salida de la función de transferencia y se le suma otro parámetro configurable que se llama vías, que es simplemente un desplazamiento, ¿vale? Sumar un número. Y esta función de activación finalmente pues puede ser de distintos tipos. Según el tipo de red que queramos tener, pues lo más normal es que sea de este tipo, una función sigmoide que se llama, como la función tangente hiperbólica o la función logística o cosas así. Pero bueno, más recientemente para otras aplicaciones pues se usan este tipo de funciones de activación, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer ya veremos que nos conviene una u otra. Entonces, de manera general podemos definir el comportamiento de una neurona artificial de esta manera, ¿no? La función de activación que se aplica sobre el sumatorio, la suma ponderada de los pesos con las entradas sumados con el parámetro vías, ¿no? De manera que una neurona con 4 entradas va a tener 1, 2, 3, 4, 5 parámetros configurables. Vale. Una vez que tenemos una neurona artificial, lo que vamos a hacer es combinarla con otras neuronas y esta combinación se suele hacer en forma de capas. Vamos a tener una capa de entrada, en esta normalmente no hacemos ninguna operación, simplemente representa nuestras entradas al sistema. Podemos tener capas intermedias, que en terminología que se utiliza aquí se llaman capas ocultas, y finalmente vamos a tener siempre alguna capa de salida, ¿no? Sería aquí, dependiendo del número de salidas que queremos tener. Vale, esta organización en capas, pues según cómo esté hecha, pues la podemos catalogar de diferentes maneras. Podemos tener una red monocapa o una red multicapa. Una red monocapa, pues no tendríamos capas ocultas, solo tendríamos una capa de entrada y una capa de salida. Multicapa, pues tenemos una cantidad, la que queramos, de capas ocultas. Podemos hacer cosas más complejas, como tener redes recurrentes, que significaría que las conexiones no solo van hacia adelante, sino que pueden ir, la salida de una neurona puede ir a su propia entrada, a una de sus entradas, o incluso hacia atrás, ¿no? Eso sería una forma de darle memoria a la neurona, pero digamos que estos son ya cosas más complejas. Lo más básico es que las conexiones sean como están dibujadas aquí. Y luego, por el número de conexiones, podemos tener una red como esta, totalmente conectada, en la que la salida de cada neurona va a la entrada de la siguiente, o podemos tener una red parcialmente conectada, en la que pues, cortamos alguno de estos enlaces y, bueno, por algunas partes podemos tener más conexiones, por otras menos, según convenga. Ya veremos cómo esto, pues en muchos casos vamos a tener que hacer mucha prueba y error. No está muy claro cómo conseguir una configuración óptima para una red. Según lo que queramos hacer, pues habrá que aprender en base a la experiencia. Vale, y una vez que tenemos ya una red neuronal definida, ¿no? La configuración, su organización en capas, lo que hay que hacer es enseñarle con una serie de datos de entrenamiento. Este aprendizaje se suele hacer con un algoritmo que se llama de propagación hacia atrás, backpropagation, también se llama ajuste por gradiente descendente. Bueno, se llama de muchas maneras. Lo que consiste es en presentarle a la red los datos. Nosotros tenemos una serie de entrenamiento, que son parejas de datos de entrada y la salida que nosotros esperamos. Entonces, le presentamos a la red los datos de entrada, la red nos da una salida, que en un principio será muy diferente de la salida que esperamos. Mediante el algoritmo de aprendizaje, el algoritmo calcula hacia dónde tiene que mover los pesos para aproximar la salida esperada
la salida de la red hacia la salida esperada. Entonces, lo que se va consiguiendo con esto es que cada vez la red devuelve cosas más parecidas a lo que nosotros queremos, ¿no? Y esta propagación se hace hacia atrás. Primero, cada vez que actualizamos los pesos, se actualizan los pesos de la capa de salida, después de la siguiente, por eso se llama propagación hacia atrás, ¿vale? Podemos tener dos tipos de entrenamiento, principalmente, y es no supervisado y supervisado. En el entrenamiento no supervisado, lo que hacemos es entrenar la red simplemente con datos, ¿no? A priori no queremos que la red nos dé un resultado, ¿no? Solo se trata de extraer características de los propios datos. Este sería el caso de una red de este tipo, ¿no? Una red de este tipo que tiene una capa intermedia con menos neuronas que la entrada y la salida, y el mismo número de neuronas a la entrada y a la salida. Esto se llama un autoencoder. Y esta red se entrena solo con los datos, haciendo que, entrenando a la red de forma que queremos hacer que la salida sea lo mismo que la entrada. Si os fijáis, aquí hay un problema, y es que hay un paso intermedio en el que hay menos neuronas. Entonces estamos obligando a la red a extraer características de los datos para comprimir, digamos, esa información. Entonces, tiene que resumir esa información de alguna manera para luego poder rehacerla en la salida. Así, pues eso, extrae información. Esto se puede usar, pues, se podría usar como algoritmo de compresión, aunque hay mejores, no se usa para esto, o por ejemplo para detectar anomalías, ¿no? Imaginemos que la entrenamos con unas imágenes de una cámara de seguridad, entrenamos esto muy bien, y para las imágenes de entrenamiento, pues ya nos devuelve muy bien lo mismo en la salida, lo mismo que metemos en la entrada, ¿no? Pues si ponemos la cámara de seguridad, en el momento que se introduzcan imágenes que ya no cuadran con los patrones con los que nosotros lo hemos entrenado, habría ahí un error mayor y podemos detectar que eso no debería estar ahí, ¿no? Es una posible aplicación. Por contra, el aprendizaje supervisado sí que queremos tener una solución. Por ejemplo, en la generación de armónicos, tenemos los parámetros de la simulación y tenemos los armónicos que se generan. Bueno, pues los parámetros de la simulación serían las entradas y los propios armónicos, el espectro o los armónicos en el tiempo, serían las salidas. Y entrenamos a la red con esto. Cuando tenemos una red neuronal, nos vamos a encontrar con estos conceptos, lo vamos a ver, a la primera, ¿no? Un lote sería el conjunto de datos que le enseñamos a la red antes de actualizar los pesos una vez, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, 10.000 datos de prueba, ¿no? Entonces, nuestro tamaño de lote puede ser 10. Eso significa que le enseñamos a la red 10 datos de prueba. El algoritmo de aprendizaje, con eso, se hace una idea de hacia dónde tiene que ir moviendo los pesos y pasados esos 10 datos, se actualizan todos los pesos de la red. Le enseñamos otros 10 datos, se actualizan todos los pesos, y así. Entonces, cuanto más grande sea este tamaño de lote, la red tendrá más información para mover los pesos hacia la dirección que nos reduce más el error, ¿no? Cuanto más pequeño sea este tamaño de lote, pues menos información tendrá la red y dará saltos en la configuración que pueden ser más caóticos. Pero eso nos puede interesar, como vamos a ver. Luego, una época es enseñarle los datos de nuestros datos de entrenamiento a la red, todos una vez, ¿no? Por lo general, si tenemos 10.000 datos, no vamos a entrenar a la red una sola vez, sino que se los vamos a enseñar a la red una y otra vez cientos de veces. Para que digamos que el entrenamiento converja y la solución pues sea ya suficientemente buena para lo que nos interesa. Entonces eso, en nuestro dato de entrenamiento podemos entrenar una red con 200 épocas, 300, 400 o 1000, ¿no? Y luego, estos son una serie de problemas que nos vamos a encontrar casi seguro cuando empecemos a utilizar esto, ¿no? Y es el problema de mínimos locales, pues esto nos va a aparecer en casi cualquier problema de optimización que tengamos. Por ejemplo, en esta gráfica vamos a suponer que en el eje X tenemos distintas combinaciones para los pesos de la red neuronal, ¿no? Para la configuración de la red neuronal. Y en el eje Y tenemos el error que se produce en la salida para esa configuración de la red neuronal. Entonces, si nos movemos en los pesos de determinada manera, pues reduciremos el error. Pero claro, un algoritmo como este lo que hace es tratar de reducir el error. Pero si nuestros pesos iniciales están aquí, es muy fácil que nosotros vayamos y nuestra red converja hacia este límite. Y este no es el mejor resultado que podemos conseguir, porque podemos reducir más el error si llegáramos aquí, ¿no? Para evitar caer en mínimos locales y conseguir que nuestra red se configure de la forma óptima, pues se puede jugar con los parámetros. Algunos parámetros propios del algoritmo de aprendizaje y otros como el tamaño de lote, ¿no? Pues podemos empezar entrenando con un tamaño de lote muy bajo
para que inicialmente el entrenamiento nos dé saltos más caóticos, intentando entrar en una zona de configuración que ya sea bastante buena. Y una vez que entramos en una zona, idealmente sería por aquí, subimos el tamaño del lote y entonces convergeríamos al mínimo absoluto, no mínimos locales, ¿no? Otros problemas que nos vamos a encontrar de forma bastante común es el sobreajuste o el sobreentrenamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Esta sería una gráfica, la gráfica habitual del entrenamiento de una red neuronal. En lo que el eje X tenemos el número de épocas, el número de veces que le vamos enseñando a la red nuestros datos, y en el eje Y tenemos el error. La línea azul es el error que se comete con los datos de entrenamiento. Y luego, cuando entrenamos una red, vamos a tener un segundo conjunto de datos más pequeño que no lo utilizamos para entrenar a la red, sino para validarlo. Con esos datos no podemos entrenar a la red, sino que cada cierto tiempo se los aplicamos a la entrada y vemos qué error comete. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nosotros no nos interesa que la red nos dé un buen resultado para nuestros datos de prueba, o sea, de entrenamiento, quiero decir. Nos interesa que la red capte ese conocimiento y luego para datos distintos nos dé buenos resultados. Si solo nos da buenos resultados para nuestros datos de entrenamiento, no nos vale de nada, porque esos datos ya los tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que según le enseñemos los datos de entrenamiento a la red, el error va a disminuir. Eso es seguro, porque el algoritmo los mueve la configuración de la red para que esto disminuya. Pero no necesariamente va a disminuir el error con nuestros datos de prueba, porque son datos distintos. Son del mismo tipo, pero son distintos, ¿no? Entonces, si nuestra red ha adquirido bien el conocimiento, estas dos restas deberían de estar prácticamente superpuestas. Y eso nos asegura que cuando metamos datos distintos, pero del mismo tipo, nos va a dar una buena solución. Pero lo que puede pasar es que nuestra red la sobreentrenemos, entonces se adapte demasiado a nuestros datos de entrenamiento y deje de tener ese poder de generalización, ¿no? Ya solo sirva para nuestros datos de entrenamiento. Entonces, a veces pasa esto, que llegado a cierto punto, con los datos de prueba, el error empieza a subir. Y lo podemos ver en esta otra figura, podemos ver por qué pasa eso. Imaginamos que tenemos en un plano los puntos azules y los puntos rojos, ¿no? Queremos que una red neuronal nos los separe. Pues idealmente, la red neuronal nos crearía esta especie de curva suave que separaría las dos regiones, ¿no? Si nosotros sobreentrenamos la red, lo que nos va a pasar es esto, no se ve muy bien, pero es que la red nos va a separar las dos regiones con unas cosas demasiado ya afinadas, rebuscadas. Tenemos que tener en cuenta que nuestros datos de entrenamiento pueden tener errores, y habrá datos que estén mal etiquetados o cosas así. Y claro, esos errores, fijaros en este punto azul, que está metido aquí, este punto rojo, que está metido en la zona azul. Si no entrenamos mucho a la red, nos lo va a catalogar erróneamente ese punto, pero bueno, a nosotros nos interesa que funcione para la mayoría de los casos. Si entrenamos demasiado la red, pues nos va a hacer una división de este tipo y luego la red no va a generalizar bien para otros casos, ¿no? Pero se llama el sobreajuste o sobreentrenamiento. No por entrenar una red más se obtienen mejores resultados. Y el subajuste, pues sería lo contrario. Entrenamos muy poco una red y es como si nos dividiera estas dos secciones pues con una recta así por el medio. Bueno, pues nos va a dar unos resultados que no son buenos. Sería como quedarnos en esta gráfica pues por aquí. No lo hemos entrenado suficiente. Vale, pues hasta aquí son los conceptos que tenemos que saber para manejar esto. Una vez que sepáis eso, pues es muy fácil copiar y pegar un ejemplo de internet, implementar una red neuronal, ajustarla y jugar con esto. Y para ello, pues yo me he basado en este artículo, Deep Learning and High Harmonic Generation, que es un preprint de principios de este año, pero bueno, no nos importa mucho si lo aceptan o no, o si está mejor o peor, porque lo vamos a ver desde un punto de vista práctico, ¿no? Aquí tenemos el artículo, lo podemos descargar, y lo más importante es que podemos descargar los datos que ellos han usado, los programas y ejecutarlos, ¿no? Eso nos ayuda a ver realmente cómo funciona esto. Yo los resultados que os voy a presentar son los de mi ejecución, no son los mismos que los del artículo. Salen las cosas un poquito peor, pero bueno, entra dentro de lo razonable, ¿no? Vale, entonces los objetivos de este paper, lo que quieren hacer es predecir la emisión de armónicos,
Luego hacer la inversa, teniendo la generación de armónicos, predecir con qué parámetros enlaces se han generado. También otras aplicaciones que implementan es detectar el tipo, ellos generan armónicos en moléculas de 2 o 3 átomos, pues detectar en qué tipo de moléculas se han generado esos armónicos, se les mete los armónicos en el dominio del tiempo y la salida de la red es el tipo de molécula en que se ha generado. Y luego utilizan otra técnica que se llama transferencia de aprendizaje, y es que ellos tienen muchos datos de prueba para un caso y muy pocos datos de prueba para otro caso. Entonces, entrenan la red para un caso y luego, utilizando esa red entrenada, tratan de ajustar esa red para funcionar en un caso diferente, con poquitos datos de prueba. Es lo que llaman transferencia de aprendizaje. Bueno, en el artículo, antes de hacerlo, con aplicar estas técnicas con la propia generación de armónicos, lo que hacen es un ejemplo mucho más básico, que es hacerlo con la función I igual a seno de omega t. Porque, bueno, es una serie temporal, tiene cierta similitud, y entonces la técnica que usan para resolver esto va a ser casi la misma, con algunas optimizaciones, que para generar armónicos. Si se entiende esto con un ejemplo así más simple, pues luego resulta muy sencillo entenderlo con generación de armónicos o con cualquier otro proceso físico, ¿no? Entonces, para aproximar esta función, I igual a seno de omega t, pues ¿cómo vamos a configurar la red? Bueno, pues nuestro parámetro de entrada es la frecuencia. Pues nuestra red neuronal va a tener una única neurona de entrada. Luego vamos a tener aquí las capas ocultas que queramos, y en la capa de salida vamos a tener pues tantas neuronas como puntos temporales queramos tener. Nos habíamos quedado aquí. Para aproximar la función I igual a seno de omega t, pues como tenemos un único parámetro de entrada, tenemos una única neurona de entrada. Y las neuronas de salida, su número tiene que ser el número de datos de salida que necesitemos. En este caso, pues el número de puntos temporales que tenemos. Y lo que queremos es que la salida sea como esto. Le metamos una frecuencia y nos dé en el tiempo el seno de omega t. A la inversa, pues simplemente le damos la vuelta, digamos, a la situación, a la red. Le vamos a meter igual a seno de omega t en el tiempo, un array, con lo cual el número de neuronas de entrada que tenemos que tener pues será 1 para cada punto temporal. Luego tendremos el número de capas ocultas que queramos. Y luego, como solo queremos una salida, en este caso, que es la frecuencia, pues una única neurona de salida. Y lo que queremos es que suceda esto, ¿no? Que la red, en el eje Y tenemos aquí lo que nos predice la red, y en el eje X tenemos el omega de verdad de lo que hemos metido aquí, ¿no? Entonces, si esto es una diagonal así perfecta, pues es que la red nos está respondiendo perfectamente. ¿Cómo implementan en este artículo esta red neuronal? Bueno, pues utilizan Python y estas dos bibliotecas, Keras y TensorFlow. Son dos bibliotecas de código abierto, funcionan en Python, son gratuitas, son compatibles entre sí. Y bueno, Keras nos va a servir para definir lo que es la red neuronal, ¿no? A alto nivel. Ya veréis que es muy sencillo, cada capa es una línea de código. Y TensorFlow es el que se encarga, la biblioteca que se encarga por debajo de hacer la ejecución de esa red, ¿no? Es compatible, por ejemplo, con GPUs y hace que esto funcione rápido. El programa está hecho en Python y está en archivos de Jupyter Notebook, que eso no sé si lo habréis usado en algún momento, es un entorno de desarrollo de Python. Y bueno, es prácticamente descargarse los ejemplos, los datos de prueba, y esto se puede ejecutar muy fácilmente. Son programas de unas 100 líneas. Vamos a verlo para ver cómo se hace, por si os interesa hacer un programa. Entonces, el primer ejemplo lo vamos a ver entero y luego simplemente voy a comentar las modificaciones que hacen para cada aplicación. Lo primero que hay, como en cualquier programa en Python, es pues, las cabeceras, que defines aquí los objetos de las bibliotecas que quieren usar, que no tiene mayor importancia, se puede copiar y pegar y ya está. Esto es que se une al programa. Esta línea es simplemente para que nos saque en el archivo de Jupyter Notebook, que nos saque las gráficas que pintemos. Y aquí ya empieza definiendo una serie de constantes, ¿no? Tenemos pi. Estos son el número de puntos temporales que vamos a tener. En este caso lo tienen configurado con 512 puntos temporales. Aquí en este array lo que hacen es meter el array de tiempos, en el que dividen los tiempos del tiempo 0 al tiempo 100, dividen ese intervalo en el número de puntos temporales y tienen su array de tiempos. Vale.
Luego definen aquí lo que había llamado antes el tamaño del lote. Cada cuántos datos queremos que se actualicen los pesos de la red. En este caso, cada 128 datos. Y aquí el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de prueba. En este caso, como se pueden generar muy fácilmente, pues vamos a tener 500.000 datos de entrenamiento y luego los datos de prueba suelen ser un subconjunto, bueno, un subconjunto no, tienen que ser diferentes, hemos dicho, pero sí que una pequeña parte, que van a ser 50.000. Y de esta manera generamos los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Es lo mismo en los dos casos, simplemente que son datos distintos y un distinto número de datos, ¿no? Lo que hacemos es coger y generar un vector con valores de frecuencia aleatorios entre 0,5 y 1, ¿no? De este tamaño, y luego, con esta biblioteca, NumPy, es una biblioteca matemática, esto nos genera las soluciones, ¿no? Aplicando la función seno de omega por nuestro vector de tiempos. ¿Vale? Y aquí tenemos las salidas de frecuencia para todo, o sea, las salidas en el tiempo para cada valor de omega, ¿no? Tenemos todos nuestros conjuntos de datos de entrenamiento. Y esto es una copia de esto, pero con estos datos de prueba. Una vez que tenemos nuestros datos de prueba, lo que hacemos es definir la red. Y la definimos por capas, como hemos visto antes, ¿no? Tenemos una capa de entrada que se define de esta manera, muy sencilla, que tiene este número 1 e indica el número de neuronas en la capa de entrada. Luego, esta capa de entrada se conecta con una siguiente capa de este tipo, que es densa, que es, este tipo de capa es una capa completamente conectada. Las capas más simples, como las que hemos visto, ¿vale? Porque todas las neuronas o sea, todas las salidas de la capa anterior van conectadas a la capa siguiente. ¿Vale? El tipo completamente conectada que habíamos visto antes. Entonces, en esta segunda capa vamos a tener 16 neuronas. Esta tercera capa, 64. Cuarta capa, 128 y una última capa con 512. Es la salida de la red. Con esta configuración, pues generamos el modelo, con esta línea. Esto es el algoritmo de optimización de aprendizaje que vamos a usar, que la biblioteca nos va a dar distintas opciones. Luego ya pues hay que consultar la documentación para ver cuál nos conviene más en cada caso. Un parámetro que nos define la tasa de aprendizaje. Queremos que la red sea más agresiva aprendiendo, trate de aprender más rápido o más despacio. Y compilamos, digamos, compilamos el modelo pasándole el algoritmo de optimización y la métrica que vamos a usar para valorar el error de la red, ¿no? En este caso, el error cuadrático medio. Y con este print, pues vamos a mostrar la configuración que nos ha quedado. Y tenemos la capa de entrada con una neurona, las capas, otra capa de 16, 64, 128, y aquí nos aparece el número de parámetros configurables que tenemos en cada capa. Esto es muy fácil de calcular. Pues, por ejemplo, la capa de 16 va a tener un peso para cada entrada que tiene, que es una. Entonces ahí ya tenemos 16 pesos. Y luego cada una va a tener su vías, como decíamos, ¿no? Ese parámetro está. Pues 16 en los pesos más 16 de vías, 32. La siguiente capa, ¿cuántos tiene? Pues 64 por 16 pesos más 64 valores de vías. Así sucesivamente. Bastante sencillo. Bien, y luego con una simple línea ya entrenamos la red. Aquí pasamos nuestros datos de entrenamiento, los datos de prueba, le decimos que en cada época nos las ordene de distinta manera, le pasamos en nuestro tamaño de lote y el número de épocas que queremos, el número de veces que queremos aplicar nuestro conjunto de datos de entrenamiento a la red. Ponemos esto a ejecutarse, esto puede tardar horas o días, o bueno, lo que tarde según cómo lo hayamos hecho, y al final vamos a tener una gráfica como esta. Es la gráfica del entrenamiento que hemos hecho. En este caso, pues según lo que os comentaba antes, esta es una gráfica muy buena porque la línea azul, que sería el error cometido con los datos de entrenamiento, y la línea roja, que es el error cometido con los datos de prueba, están superpuestas. Entonces es que está captando muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Y según entrenamos más, pues el error se reduce. Yo al ver esta gráfica lo que interpreto aquí es que el error se estaba reduciendo bastante todavía cuando hemos terminado el entrenamiento. Entonces yo esta red la trataría de entrenar más porque aparentemente puede dar más de sí, puede reducir todavía más el error. Hemos llegado al límite. Una vez que tenemos la red entrenada, pues la
Lo utilizamos para predecir las salidas a partir de nuestros datos de prueba y aquí han dibujado pues, dos casos aleatorios, ¿no? En azul lo que debería salir y en rojo lo que sale. Y vemos que se aproximan mucho, quizá haya algunos problemas aquí en estos picos. Siempre vamos a tener el problema de las redes neuronales de que no nos van a dar un resultado exacto, ¿no? Siempre vamos a tener cierto error. Entonces tenemos que valorar si ese error es aceptable o no para nuestra aplicación. En el caso inverso, pues si ya hemos entendido el otro caso, esto es prácticamente lo mismo, pero dándole la vuelta a la red, ¿no? En este caso, nuestra capa de entrada tiene esos 512 puntos. Las capas van siendo sucesivamente cada vez con menos neuronas, para tratar de que la red vaya absorbiendo ese conocimiento, hasta llegar a la capa de salida, que va a tener solo uno, que va a ser la frecuencia. Y vamos a simplemente darle la vuelta a nuestros datos de entrenamiento, y lo que antes era nuestra salida esperada, ahora es nuestra entrada, y lo que antes era nuestra entrada es la salida. Nos sirve el mismo conjunto de datos de entrenamiento, simplemente le damos la vuelta. El algoritmo de aprendizaje es el mismo, todo esto es igual. Como veis, la red es como si fuera la inversa. En este caso tenemos 502 entradas, vamos reduciendo hasta una. Entrenamos el modelo y en este caso, pues aparentemente puede parecer en la gráfica que ha ido peor, pero no ha ido peor, porque si os fijáis, esto está en escala logarítmica. Antes nos quedamos en un error 10 a la menos 3, 10 a la menos 3,5. Aquí rápidamente llegamos a menos 7. Entonces, bueno, aunque hay una diferencia entre los datos de resultado de los datos con los datos de entrenamiento y con los de prueba, el resultado sigue siendo muy bueno porque se está moviendo pues eso, en torno a 10 a la menos 7. Y si dibujamos en este caso todos los datos de entrenamiento en la gráfica, pues vemos que es que prácticamente no hay ningún punto que se salga de esta recta, con lo cual la red está funcionando muy bien. Pero claro, este es un caso ideal, ¿no? Podemos tener un número, todo lo grande que queramos de datos de entrenamiento, no vamos a tardar, la red es relativamente pequeña, no hay muchos parámetros a entrenar. Entonces, las cosas funcionan muy bien porque es un caso muy fácil, ¿no? Pero claro, también es un caso muy fácil, es un caso que en la real práctica no nos vale para nada, porque si podemos hacer igual a modo Megatet mucho más rápido, hacer todo esto, y bueno, entonces es un caso teórico que nos vale para aprender esto, pero que no tiene ningún tipo de aplicación práctica. Una vez que sabemos cómo funciona esto, ahora sí que vamos a aplicarlo ya a la generación de armónicos. Entonces, para el que no lo sepa, voy a tratar de explicar un poquito qué es esto de la generación de armónicos. Y es que hacemos incidir un pulso láser muy intenso, del orden de 10 a la 14 vatios por centímetro cuadrado, sobre un objetivo. En este caso, en esta figura, pues es un chorro de gas, pero puede ser grafeno, puede ser otros materiales, moléculas. Pues hay muchas posibilidades, ¿no? Y lo que va a suceder al incidir con este pulso láser tan intenso aquí, es que en cada átomo se va a ionizar, va a salir un electrón, se va a separar del núcleo, va a absorber energía, va a captar muchos fotones, y cuando el campo eléctrico cambia de dirección, ese electrón ya se ha separado del núcleo, va a volver, se va a recombinar, y toda esa energía que ha absorbido la va a liberar en una frecuencia mayor, ¿no? En este caso, ultravioleta. Por lo general, pues, si queremos usar esto para aplicaciones prácticas, más que lo que sucede en cada átomo, nos va a interesar ver a lo que sucede más a nivel macroscópico, ¿no? Que nos va a dar en conjunto de salida todo esto. Y para ello lo que hacemos es simular lo que sucede en un montón de puntos y luego sumar todo para ver qué pasaría en un determinado detector a una determinada distancia, ¿no? Claro, para esto, si nosotros tardamos 1 hora en calcular lo que pasa en un punto y necesitamos calcular 7 millones de puntos, pues esto se nos va de las manos el tiempo. Pues aquí es donde pueden ayudar las redes neuronales. Una red neuronal, una vez entrenada, pues nos da un resultado instantáneo. Podemos tardar mucho en entrenar la red, pero una vez que nos funcione bien para este tipo de aplicaciones, pues nos podría dar datos de estos mucho más rápidamente que calculándolos con métodos numéricos normales, ¿no? ¿Cómo generan los datos de entrenamiento en este artículo? Bueno, pues utilizan la TDSE,
en dos dimensiones, ¿no? La ecuación de Rödinger, dependiente del tiempo, y simulan un pulso láser con polarización lineal en 800 nanómetros, 7,25 ciclos, intensidad constante, y su objetivo son moléculas de 2 o 3 átomos. Nosotros solemos utilizar átomos, ellos usan moléculas de 2 átomos o de 3. Sus datos de entrenamiento los generan principalmente con moléculas de 2 átomos y luego tienen un pequeño conjunto de datos de entrenamiento con moléculas de 3 átomos. Y utilizan esto de la transferencia de aprendizaje. Ahora, una red entrenada para generación de armónicas de moléculas de 2 átomos la reentrenan para que funcione con moléculas de 3, ¿no? Luego utilizan el teorema de Ehrenfest para calcular la emisión en el tiempo, y lo que nos interesa particularmente para usar redes neuronales para resolver este problema son lo que son las entradas y las salidas, ¿no? Las entradas de la simulación van a ser 3, la intensidad del láser, el ángulo entre el eje de la molécula y el campo eléctrico, esta es la dirección del campo y esta es la unión de estos 2 átomos en la molécula, pues este ángulo, y la longitud del enlace, la separación entre estos átomos. Esos son nuestros datos de entrada, y la salida es los armónicos generados en el tiempo. Bien. Y aquí tenemos, va a ser muy similar al caso que hemos visto antes, el programa. Los datos de prueba, en vez de generarse como se generaban antes, se cargan de un archivo, los datos de entrenamiento también. Y la definición de la red pues es parecida a lo de antes, pero con unas, digamos, optimizaciones, ¿no? Se hace de la misma forma, pero vemos que aquí, aparte de las capas densas que teníamos antes, tienen otras capas, se llaman convolucionales, que según los autores, bueno, pues son otra posibilidad, otro tipo de capas diferentes que nos ofrece esta biblioteca, y lo que hacen es poder entrenar la red con un número menor de casos, porque no tienen tantos, tienen 30.000, y además estas capas convolucionales lo que hacen es hacer la convolución de un kernel sobre una ventana de las neuronas de la capa anterior, ¿no? Y entonces son más capaces de extraer patrones que se produzcan en distintas partes de la salida. Las capas densas, como están completamente conectadas, nos extraen patrones que suceden más de forma global. Para el caso anterior, que era una señal completamente periódica de principio al fin, nos venía muy bien, pero para este caso sí que nos conviene tener capas de este estilo que nos pueden diferenciar por la parte inicial, pueden tener distintos comportamientos según la parte de la gráfica en la que estemos, ¿no? Vale, bueno, pues esto es ya cosa de ver la documentación, las posibilidades que hay, lo que más nos conviene en cada caso. Pero bueno, se define de esta manera la red neuronal, en este caso la función de activación tangente hiperbólica, como en el caso anterior, el algoritmo de aprendizaje, en este caso han usado otro, de los que hay. Se imprime el modelo, en este caso es más complejo, pero bueno, no hay ninguna diferencia sustancial más allá de que han puesto más capas y han puesto capas de distintos tipos. Entonces, luego a la hora de entrenar también hacen otra optimización, y es ir subiendo, como os comentaba, el tamaño del lote según avanza el entrenamiento. Empieza con un tamaño de lote muy bajo, 2 elevado a 3, entrenan, luego 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, van subiendo el tamaño del lote para, digamos, ir afinando el entrenamiento cada vez más, para que el entrenamiento sea más brusco al principio y según avanza, pues que afine. Y eso, según los autores, pues nos sirve para acelerar para tener buenos resultados con menos datos de entrenamiento. Y aquí está la gráfica de entrenamiento que nos surge. Tenemos superpuestas el error con los datos de entrenamiento y con los datos de prueba, con lo cual es muy buena señal. Un error de, bueno, ya 10 a la menos 4, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. No está mal, en el artículo incluso dicen que ellos han llegado a 10 a la menos 8. Y si cogemos 2 casos al azar, una vez entrenada ya la red con datos de prueba, pues nos sale esto que, bueno, yo creo que es bastante aceptable, ¿no? Está bastante bien. Ahora, lo inverso. O sea, lo que ellos están entrenando es en el tiempo. O sea, lo mismo En el tiempo, sí. O sea, Lo hacen también el espectro. Lo hacen también en frecuencia. Ajá. Pero bueno, no quiero presentar todos los casos que hacen, pero en frecuencia
es lo mismo, pero aquí en las entradas, en las salidas, pues ponemos la frecuencia y ya está. Lo bueno de esto es que no tenemos que tener un conocimiento muy profundo sobre el problema. Tenemos que tener datos, tenemos que saber cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. Que lo pasamos ahí y esto ya lo aproxima lo mejor que pueda para esa configuración, claro. Es que se está volviendo loco. Vamos a... Nada, esto... Bien, bueno, la inversa, lo que os decía. Pues han hecho lo mismo que con la función seno. Han cogido la misma red, le han dado la vuelta, lo que era la capa de salida, ahora es la capa de entrada. Han invertido, digamos, toda la configuración y al final la capa de salida tiene los 3 parámetros que antes eran las entradas. Esto lo entrenan y lo mismo. En este caso sí que llega un momento que se ve que los datos que el entrenamiento ya no progresa realmente más, pero tampoco hay un sobreentrenamiento como tal. Tampoco estamos perjudicando a la red entrenándolo más porque con nuestros datos de prueba, bueno, pues no sube hacia arriba, digamos, está roja. Está bien. Aquí ya vemos que para esta aplicación ya tiene sus pegas esto, ¿no? Pues si vemos los resultados, deberían estar todos en esta diagonal. No sé si lo llegáis a ver, pero bueno, hay puntos que están tan alejados de la diagonal como este, o por aquí, por aquí. Entonces, si es una cosa que vamos a generar luego vamos a usarlo muchas veces y no nos importa mucho un error puntual en un caso, nos podría valer esto. Si lo queremos hacer para caracterizar un pulso láser, tenemos un dato, queremos saber cómo era el láser, pues no nos podríamos fiar al 100% de lo que nos diera esta red neuronal porque podríamos caer en un caso de estos malos y nos estaría dando unos parámetros que no serían exactamente. Pero bueno, para el ángulo no acaba de responder muy bien, pero bueno, para la distancia de enlace de las moléculas y la intensidad del láser sí que parece que se comporta mejor. Bueno, y luego hay otras dos aplicaciones que voy a pasar ya un poquito por encima porque viene a ser redundar en lo mismo todo el rato. Esto es la transferencia de aprendizaje, escoger una red ya entrenada y reentrenarla por unos casos ligeramente distintos. ¿Vale? Y la clarificación es que tenemos una serie de datos de entrada y en la salida lo que tenemos son distintas categorías. Ellos han dividido los datos de entrada en 5 categorías, generados con moléculas de 2 átomos, de 3 átomos, con un ángulo, con otro ángulo. Entonces, a la salida lo que hay es un array que va a ser un 0 en estos datos de entrenamiento para las categorías que no son las que tienen que ser y un 1 para las que sí, ¿no? Y luego la red lo que nos va a devolver va a ser una especie de probabilidad de que los datos pertenezcan a una determinada categoría. La transferencia de aprendizaje pues la hacen de esta manera. Cargan de un archivo el modelo entrenado previamente, congelan los pesos de todas las neuronas menos las capas, menos las últimas 2 capas, algunos pesos quedan fijos, otros dejan que se reentrenen y aplican una pequeña cantidad de datos de entrenamiento de este caso diferente para entrenarla. En este caso ya vemos que las cosas no funcionan tan bien. El artículo les va mejor. A mí lo que me ha salido es esto, y el error hay en muchos casos que es bastante alto. Entonces, bueno, esto de la transferencia de usar una red entrenada para una cosa, usarlo con datos diferentes y reentrenarla, bueno, a lo mejor es mejor que reentrenar una red nueva simplemente con estos datos, desde luego, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Y luego lo de las categorías, pues más de lo mismo. Nuestros datos de entrada, los datos en el tiempo y nuestros datos de salida, en este caso, van a ser 5 categorías. ¿No? En los que en nuestros datos de entrenamiento pues vamos a tener un 0 para las categorías que no son y 1 para la categoría que nos interesa. Esta red la entrenamos de la misma manera. En este caso simplemente hay una diferencia, que usan un algoritmo ligeramente distinto para el entrenamiento y una métrica distinta, de manera que aquí conviene que no es el error, sino que es la precisión. Cuanto más alto está esto, mejor. Y bueno, y los resultados son bastante buenos, ¿no? Porque para los datos de pruebas que ellos tienen etiquetados con la categoría 0, pues lo que devuelve la red es esto. Esta es la suma de todos los vectores que devuelve la red para los datos de prueba. Devuelve que, bueno, pues que las de la categoría 0 son de la categoría 0 y muy poco de las demás categorías. Categoría 1, 2, 3. Será una cuestión curiosa
que es que la propia red, las categorías 3 y 4, las confunde un poco. Pero bueno, la gracia de esto es que realmente esas dos categorías tienen muchas características en común. Entonces, la red de alguna manera se está dando cuenta de que esas dos categorías están bastante relacionadas y, bueno, pues los datos de entrada los está etiquetando también, principalmente con la categoría que es, pero también con otra categoría. Aquí me faltaría en el artículo saber si la red está fallando en algunos casos o simplemente etiquetándolo doblemente los casos de estos, ¿no? Quiero decir, esto es un histograma, esto es la suma de todos los pesos, ¿no? Pero a esto se puede llegar de dos maneras. Imaginaos que tenemos 10 casos, ¿no? A esto puedo llegar con 7 casos que están perfectamente etiquetados con un 1 y todas las demás categorías a 0, y 3 casos que están mal etiquetados con un 1 en la etiqueta incorrecta, o podemos llegar con 10 casos que tengan esta misma distribución de probabilidades. No sé si me explico. O sea, puede ser que la red, viendo estos datos de resultados, a esto se puede llegar. Porque la red para un determinado dato nos da pues, 70% de probabilidad de que pertenezca a esta etiqueta, 30% de que pertenezca a otra. Y eso con todos los datos, con lo cual no se estaría equivocando en ninguno, porque siempre la probabilidad más alta nos la da para la etiqueta que es. Pero también se puede llegar, pues si de cada 10 casos, 7 nos etiqueta correctamente con 100% de probabilidad y 3 con 100% de probabilidad nos etiqueta en la que no es. Entonces, realmente con esta manera de mostrar los resultados, en el artículo no nos están dando información tampoco de si en algunos casos se está equivocando o está acertando siempre. Bueno, habría que verlo, porque sería fácil de comprobar. Y bueno, yo con esto acabo ya. Y como conclusiones, pues eso, que estas técnicas pueden ser muy útiles para muchos casos, muy potentes, pues, sobre todo cuando no sabemos cómo resolver un problema, como no necesitamos conocimiento, solo datos, pues tenemos entradas, tenemos salidas, podemos aplicar. No da igual lo que suceda entre medio. Entonces, o cuando las soluciones numéricas son computacionalmente muy costosas, de manera que esto nos puede acelerar los cálculos. Luego, que hoy en día pues, existen herramientas que nos ayudan a hacer esto de forma muy fácil, ya lo habéis visto, como programas de 50 líneas de código. Tenemos una red neuronal y la entrenamos. Y luego tiene también inconvenientes esto, y es que, bueno, pues hacen falta mucha cantidad de entrenamiento, potencia de cálculo para el entrenamiento. Vamos a tener, cuando nos pongamos a la verdad, vamos a tener muchas posibilidades de configurar la red, ponemos más neuronas, ponemos menos, más tiempo de entrenamiento, subimos estos parámetros. Hay tantas formas de configurar la red que eso, bueno, puede ser complicado conseguir una configuración óptima. Y luego tenemos que asumir también que los resultados que generando van a ser exactos y vamos a tener que asumir un cierto error. Entonces, si necesitamos soluciones muy precisas, esto es posible que no nos sirva. Necesitamos soluciones rápidas y bastante precisas, pero no totalmente precisas, pues esto podría ser una solución para el problema. Entonces, hay que valorarlo para cada aplicación. Y nada más, aprovecho para comentaros que en el máster tenemos abierto un trabajo de máster relacionado con esto. Si a alguien le interesa, se puede poner en contacto con nosotros. Y nada, y que he montado también el clúster de cálculo. Tengo montado una instancia de Jupyter Lab, para que si alguien quiere ejecutar esto con más potencia de cálculo, con GPUs y demás, pues me podría pedir y voy a volver como a darle acceso y estas cosas. Si tenéis alguna duda,